Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vengan conmigo a la carta del apóstol Pablo a este hermano Tito, este siervo del Señor, colaborador y pastor que está en la obra del Señor. Y en el capítulo 2 del libro de Tito vamos a estar leyendo primeramente dos versículos que creo que es lo que podríamos llamar el centro del mensaje de este capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este tiempo, dice, sobria, justa y piadosamente. Amén. Dice, porque la gracia de Dios. En primer lugar, quiero que en esta mañana que pudiéramos tener claridad sobre lo que significa, lo que representa la gracia de Dios. La gracia de Dios es el don de Dios, es el favor de Dios inmerecido para indultar y perdonar todos nuestros pecados. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. En esta mañana quiero, y sabe que no me gusta nunca contrastar lo que enseñan unos, lo que enseñan otros, pero como están dañando nuestra iglesia, como están queriendo confundir a nuestros hermanos, a nuestros queridos hermanos, en esta mañana me veo obligado a poner algunos puntos que me gustaría que por la palabra todos nosotros pudiéramos ver con claridad lo que está escrito por la palabra del Señor. Porque hay muchos que dicen que Cristo no murió por todos, solamente por los escogidos. Dicen que Cristo escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Y la verdad que a mí me duele muchísimo que hayan personas que estén cayendo en este error, pero más me duele es que tengan la desfachatez, porque me consta que lo están haciendo, de que vengan a una casa donde estamos siendo adoctrinados y enseñados y afirmados en la palabra del Señor, que vengan a confundir. Apenas siempre lo hacen de la misma manera, van siempre a escoger a las personas más ignorantes en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Pero el daño que hacen es horrible. Y no solamente el daño que hacen a las personas que confunden, sino también el dolor, porque yo tengo que decir, hermano, con todo el dolor en mi corazón, que son personas que amamos. Yo amo a estas personas porque han estado entre nosotros. Y simplemente porque parece ser que ahora han descubierto la caja de Pandoras, se sienten con la libertad de querer contaminar a hermanos de nuestra iglesia. Y la pregunta, yo digo, a ver, si esta doctrina que ellos están queriendo enseñar a otros, dice que Dios es el que escoge, los elegidos, creen en la elección. Vale, pues si estamos hablando del Dios Todopoderoso,
que escoge, que elige a las personas, ¿por qué tienen que ir la gente a contaminar a otras personas? ¿Acaso Dios necesita la ayuda de alguien para manifestar que esa persona es la escogida, la elegida? Hace ya muchos años que venimos bregando con estos ataques doctrinales, más de 25 años. Tengo experiencia sobre el tema porque se ha hecho mucho daño y muchos estragos y se ha confundido a muchísima gente, y otra vez empieza a brotar esta raíz de confusión. Nosotros creemos que la salvación se puede perder porque está escrito de una manera. No hace falta buscar la exégesis y la interpretación del texto con el contexto en el hebreo y después en el arameo. Hermano, a mí la palabra de Dios, en la interpretación que tenemos, me habla muy claro, y creo que Dios no permite que se interprete su palabra para confusión. Entonces, este solo versículo, después vamos a hablar de muchos más versículos, me dice que la gracia de Dios, que es el don, el favor inmerecido para salvación para todos los hombres, fue dada para todos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Versículos tan conocidos pero tan eficaces para confrontar esta mentira que dice que para que todo aquel que en Él cree, eso no es elección. Ahí Dios no está escogiendo a nadie, simplemente Él derrama su gracia. Y el que honra su gracia, porque el título del mensaje en esta mañana es la gracia que es honrada. Porque vamos a ver por la palabra que hay también la gracia deshonrada. Y lo vamos a ver con claridad con la palabra. Entonces, quiero que presten atención. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 2, verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El don de Dios ha sido dado para toda la humanidad. Si no, no tendría sentido que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que hasta que el evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra, no vendrá su venida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios tiene que llegar a todos. Ahora, cuando la gracia de Dios llega, las personas actuamos de distintas maneras. Y Jesús lo enseñó de una manera muy clara, utilizando una metáfora, hablando de la vid verdadera. Él dice en Juan 15, si me quieren acompañar, en Juan 15, la vid verdadera, dice: mi Padre es el labrador. Jesús enseña y pone cada cosa en su lugar. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Pero fíjese lo que dice en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, note esta verdad. La única diferencia en los pámpanos que están en Él, lo vamos a ver con claridad, es que unos llevan fruto, unos honran la gracia y otros la deshonran. Porque después vamos a ver que dice: el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y si bajamos al versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero todo pámpano que en mí, en Cristo, en la vid verdadera, no lleva fruto, obviamente son las personas que no están honrando la gracia de Dios, el don, el regalo de la salvación. Y en el momento en que Dios determina, es quitado. Entonces, hermanos, la salvación se pierde o no se pierde. Todo pámpano que en mí lleva fruto, dice, lo limpiaré. Es un proceso de vida para que lleve más fruto. Y dice, y en esto es glorificado mi Padre. Esto lo encontramos en el versículo 11. En que llevéis mucho fruto, en esto es glorificado. En esto honramos al Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis discípulos. ¿Qué quiere decir ser un discípulo del Señor? Alcanzar el carácter de Cristo, la conducta, las actitudes, el fruto es esto. Y ahora volvemos otra vez al libro de Tito y nos damos cuenta en el contexto, nos damos cuenta qué es lo que está la palabra enseñándonos. Está hablando de las actitudes, de la conducta del creyente que tiene que manifestar el fruto de que estamos honrando la gracia que Dios nos ha dado. Y dice de esta manera, en el verso 1 del capítulo 2, Pablo hablando a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya en ese tiempo habían problemas con doctrinas que no eran sanas. Y por eso Pablo hace este hincapié y este énfasis para que los hermanos sean alumbrados con la verdad. Y habla de los ancianos, de las ancianas. Vamos a leerlo. Dice que los ancianos, y aquí la palabra anciano no es lo mismo que en el libro de Timoteo, que está hablando de aquellos que están teniendo responsabilidad pastoral en las iglesias. Aquí la traducción de palabra anciano quiere decir ese hombre que ya tiene años. Lo que dice la palabra anciano en esta palabra. Dice que los ancianos sean sobrios. Está hablando de conducta, que es el fruto que Dios espera, que es lo que honra la gracia que Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y los que disfrutan la bendición de la gracia, del don inefable, del regalo inexplicable, de esa salvación tan grande por la redención de nuestros pecados, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ellos, al recibir la gracia, son impactados y se produce la transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esa novedad de vida donde ya no vivimos de la misma manera que vivíamos en el pasado, en nuestra vana manera de vivir. Ya no vivimos como los otros gentiles, la gente del mundo que viven en la vanidad de su mente, sino que vivimos bajo la luz de la manifestación de la gracia y hemos sido transformados para ser nuevas criaturas. Y ahora hay un fruto, hay una evidencia, un cambio en el carácter,
un cambio en la conducta, un cambio en las actitudes. Dios nos enseña a ser personas estables, sobrias, no desequilibradas, personas que saben en quién han creído y están firmes en la fe, no se dejan mover. Son personas que perseveran en Cristo y en la palabra del Señor, y dan testimonio donde perseveran. No están como los saltamontes, dando saltos de un sitio para otro. Eso no es testimonio de honrar la gracia. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué novedad? ¿Qué nuevo carro? ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué nueva filosofía? ¿Acaso no estamos entendiendo? Yo creo que dañamos. Estas personas que creen que la salvación no se pierde, están dañando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Señor habla muy claro, la palabra de Dios habla muy claro. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, en el versículo, volvamos otra vez a Juan para aclarar el tema de los elegidos. Porque es verdad que la palabra de Dios habla de elegidos. Y precisamente en este versículo 16 del capítulo 15, Juan dice, Juan hablando Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis. Ahora vamos al contexto, porque un texto sin el contexto es un pretexto. Ahora vamos a donde Dios escoge, donde Dios elige, y lo encontramos en el versículo 2. Y el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Dios ya está haciendo separación. ¿Pero por qué? Porque no están honrando la gracia. De alguna manera se está menospreciando la gracia. No se está honrando, evidenciando un verdadero cambio de carácter, conducta, actitud. Que ya no vivimos de la manera que vivíamos antes. Como dice Pablo, que el que se emborrachaba ya no se emborracha, el que mentía ya no mienta, el que andaba por caminos mal. Eso se ve, hermanos. Hay un fruto. Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero se ve con claridad quién está teniendo reverencia a Dios, quién está teniendo respeto a Dios y quién no. Por la conducta, por las actitudes. Una de las actitudes más hermosas es la fidelidad. Que estamos ahí permaneciendo en Cristo, perseverando en la verdad. No estamos para rebuscar ahí cosas absurdas y después querer contaminar a la gente. Estamos para edificarnos juntos en armonía, en la verdad de Dios y crecer. No se dan cuenta, pero el diablo está engañando a mucha gente. Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús mismo dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. A mí, las personas que tienen un fruto merecen todo mi respeto. Aquí tenemos personas que llevan en la iglesia más de 50 años. Manolo, Carmen y otros hermanos por aquí, perseverando en la sana doctrina, sabiendo que no podemos descuidar una salvación tan grande, no porque la hayamos inventado nosotros, sino porque está escrito en la palabra de Dios en Hebreos, cuando dice que toda transgresión, después de haber recibido el mensaje, la enseñanza aún dada por los ángeles, y toda transgresión recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos? Nosotros, está hablando el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento. No estamos hablando del antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, meditemos en todo esto. Vuelvo a decir que amamos a estos hermanos, pero le decimos que no es legítimo lo que hacen. Respetamos que ellos crean lo que tengan que creer. Si ellos creen que la salvación no se pierde, pues muy bien, allá cada uno con lo que cree. Si ellos creen que Cristo no murió por todos, sino que Él escoge a uno para salvación y a otro para condenación, bueno, muy bien, yo lo respeto. Yo estoy hablando de aquí porque estoy cansado de que me digan, mira que han hecho reuniones y han invitado a fulanito, a menganito para hablar de esto, y en el Facebook y en WhatsApp, mensajitos. Está bien, ya está bien. Qué pena que cuando tuvieron duda o cuando entraron en esa atmósfera extraña, qué pena que no hubieran venido al padre espiritual de esta casa y le hubieran dicho, pastor, hay esto. Creo que después de 30 años tengo experiencia para explicarle, para poder decirle con amor y con cariño lo que es legítimo y lo que no es legítimo, lo que es y lo que no es. Pero hay personas que parece ser que todo su trabajo y todo su esfuerzo esté dedicado a buscar esos matices y retorcer la palabra para que diga lo que ellos quieren que la palabra diga. Y a muchos les va estupendo mentalizarse y creer de que la salvación no se pierde, porque así, si vamos haciendo cualquier fechoría, tontería y tal, bueno, pues como la salvación no se pierde, pues cada uno anda por ahí, por su lado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y escogido se seca, porque se seca espiritualmente. No hay vida espiritual en estas personas. Se recogen y se echa al fuego. Está hablando del fuego del infierno. A lo mejor ellos lo interpretan de otra manera. También lo respeto, pero yo lo entiendo así. Todo pámpano que en mí, es que fíjese, hasta ahí, todo igual. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Fíjese que el que quita es el labrador. El que quita los pámpanos es Dios Padre. Este pámpano está seco, no sirve, fuera. Este pámpano da fruto, vamos a limpiarlo para que lleve más fruto. Y dice Jesús a sus discípulos, ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y no me elegiste vosotros a mí, os escogí yo a vosotros, para que llevéis fruto, Otra vez le recuerda la importancia del fruto, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Porque, hermanos, el que digamos que somos cristianos, que pertenecemos a tal denominación,
y que tenemos tal credencial no nos da la garantía de salvación. Lo que nos da garantía de salvación es el fruto que estamos dando. Porque Cristo mismo dijo, por su fruto los conoceréis. Porque no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y también habla de aquellos que están disfrazados de ovejas, pero son lobos. Y Jesús advirtiéndonos de los peligros, para que no nos dejemos engañar. Jesús, Mateo 24, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. El amor de muchos se enfriarán. Es la estrategia del diablo, confundir, confundir y confundir. Es una manera de engañar y arrastrar a la mentira a tantas personas que simplemente están retorciendo las cosas y después por su fruto los conoceréis. Qué extraño que estas personas, y estoy hablando de gente que he conocido de hace ya 20 y tantos años, 25 años, que han caído en el engaño de esta doctrina. Y hay dos reacciones muy extrañas. Primero, que se sienten superior a los demás, porque son los elegidos. Y después, lo más triste es que se separan del cuerpo y como que no le duelen nada. Y sinceramente, mi hermano, me duele cuando hay gente que se separa del cuerpo y se va tras doctrinas engañosas. Me duele. Y lo que hago es orar. Y esto lo venimos sufriendo hace mucho tiempo y nunca he dicho nada. Y yo sé que esto se va a escuchar y vamos a tener una cantidad de críticas enormes. Pero hermano, si alguien quiere venir y decir que estoy fuera de la palabra, que por favor venga, porque esto va a salir por todo el mundo. Y nunca he ocultado mis predicaciones y mis enseñanzas. Si tuviese duda, pues lo primero que haría es que no salga en YouTube, porque en YouTube sale por todo el mundo. Pero como tengo seguridad, tengo estabilidad y firmeza en la fe y sé en quién estoy creyendo y sé la doctrina que estoy abrazando, no me escondo. Estoy aquí. Y analizando y volviendo al significado de la gracia, don, favor inmerecido para indultar y perdonar. No había forma ni manera que fuéramos libres de la condenación, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el don inefable nos llegó ese don y ese favor tan hermoso y tan sublime que hoy lo estamos disfrutando en armonía los hermanos juntos como el cuerpo de Cristo, porque el propósito divino de nuestro Dios se cumple en todo aquello que han recibido la gracia y que están honrando la gracia. ¿Cómo? Volvemos a recordar. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está hablando de conducta, actitud, carácter. Lo que honra la gracia de Dios. Y Pablo está haciendo la lista completa para que nada quede ahí en stand-by, sino que todo sea presentado delante de Dios. No tengamos excusas
de nuestras malas actitudes, de nuestras malas formas, de nuestras malas maneras, porque la palabra es el espejo para que veamos lo que estamos haciendo mal. Aquellos que realmente tienen un corazón conforme al corazón de Dios se darán cuenta de que no están honrando la gracia. Y esto es triste, penoso. Exhortar a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Tito era joven también y tenía que dar ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabras sanas e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que la palabra no sea blasfemada. Tenemos la responsabilidad de adornar con ese carácter, con esa conducta y actitud, que es lo que honra lo que viene ahora en el versículo 11, porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. ¿De dónde viene ese invento? ¿De dónde viene este engaño? Basta ya, hermanos, de doctrinas erróneas, de confusión. La gracia de Dios ha sido manifestada para que podamos comprobar los beneficios de vivir una vida santa, pura, sin mancha, porque lo que Cristo hace es presentar al Padre una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Y estamos en ese proceso de vida, pero no hay quien esté estorbando en el camino. No hay quien, porque ¿sabes lo que pasa, hermano? Es que en la iglesia Manantial de Vida es machaque, que machaque, que machaque, que machaque. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Yo siempre le digo a las personas, Dios, ahí dice, exhorta, enseña con toda palabra y doctrina. Hay pastores que le dan miedo exhortar. Exhortar quiere decir animar, pero para animar hay que confrontar. Y hermano, yo no veo a Jesús ahí con esa delicadeza de no querer dañar a la gente y tal. Él llama las cosas por su nombre y se pone delante de los religiosos de su tiempo y le dice: vosotros sois unos hipócritas, sois tumbas blanqueadas por fuera y por dentro estáis llenos de cosa podrida. Jesús le llama las cosas por su nombre y cada cosa la enseña dentro de su contexto original de vida saludable, una vida honesta, una vida seria, una vida equilibrada. Dice Pablo: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios reparte. Cuando estamos dentro de los planes divinos de Dios, vemos como la mano de Dios nos sostiene. Han faltado críticas sobre la iglesia Manantial de Vida y ataques, pero aquí estamos perseverando. Y de corazón bendecimos a estos hermanos, porque quiero llamarles hermanos. Y los bendecimos con todo nuestro corazón. Y que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Porque si están creyendo en un Dios todopoderoso,
y dicen que Dios escoge a las personas, a uno para salvación y a otros para condenación, ellos mismos dicen que no hay que predicar el evangelio ni hay que hacer llamados, porque claro, la elección ya está en la soberanía de Dios. Si creen esto, pues simplemente que dejen en paz a los miembros de Manantial de Vida. Que Dios, si es todopoderoso, no necesita ayuda para manifestar que lo quiere escoger a usted. Ya mandará un ángel o ya mandará a quien sea y le dirá que usted es un escogido y lo pondrá aparte para que usted sea superior y para que mire a los demás como ignorantes. Cuando la palabra del Señor en Filipenses, el apóstol Pablo, dentro de un contexto también de cómo tenemos que actuar, como hablando de la conducta del verdadero creyente, Pablo pregunta: ¿hay gozo en Cristo? ¿Hay esa gracia de amor en Él? Dice: completar mi gozo, sintiendo una misma cosa, unánime en un mismo amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, estimando a tu hermano como superior a ti mismo. El evangelio de gracia no es el evangelio que estas personas están profesando, están viviendo. Porque si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué de repente se levanta un grupo haciendo acepción de personas? Si la salvación es para todos, ¿por qué de repente se levanta un grupo diciendo de que Dios escoge a uno para salvación y a otros para condenación? Si Dios es el que escoge, ¿por qué vas tú a otras iglesias a arrastrar con gente de otras iglesias? ¿Dónde está la legitimidad de una doctrina sana? Si los frutos son tan evidentes que lo estamos viendo manifestados cada día, porque ahora sí, estos amados y queridos hermanos, a los que ellos saben que pueden molestar, los molestan. Bueno, molestarlos en un sentido. ¿Quién puede tocarlos y meterlos en confusión? Y después, obviamente, decirle: aquí tenemos la gracia de Dios. Cuando lo que están haciendo es deshonrando la gracia de Dios por el fruto nefasto que están dando. Todo pámpano que en mí, fíjese, en mí, Cristo no está diciendo: es que este pámpano no ha salido de mí, que en mí no lleva fruto, porque el fruto es lo que va a honrar la gracia. Antes he dicho de que ese texto es el centro del mensaje de Tito, pero el contexto es la realidad de las actitudes que honran la gracia de Dios, la conducta que honra la gracia de Dios, donde se puede visualizar y ver con claridad que realmente hay fruto de Dios en nuestras vidas. Dice: renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La falta de piedad. ¿Y qué es la piedad? Es la virtud o la sensibilidad de poder percatarnos de las cosas espirituales. Y dice más: y de los deseos mundanos. Vivamos en este siglo. Dice en 2 de Corintios 10:3: pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Marquemos bien la diferencia y observemos los frutos, porque los frutos nos van a decir dónde estamos, dónde nos encontramos, dónde pisamos, dónde está nuestra mente, dónde está nuestro corazón. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Sabes dónde se levantan las fortalezas? Aquí. En la mente, los engaños, las confusiones, las mentiras que el diablo sutilmente sabe lanzar como saeta al viento, dardos de fuego para engañar y entorpecer la obra de Cristo, para que las personas terminen deshonrando la gracia de Dios que ha sido derramada para todos para salvación. Y dicen más, derribando argumentos, los argumentos son aquí, y toda altivez, la altivez es en el corazón, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es un ejercicio sabio, inteligente, que cada uno de nosotros tenemos que saber llevar a cabo delante de nuestro Dios. Tenemos que saber analizar cada cuestión que sentimos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y ponerlo en la evidencia del fruto. ¿Qué es el fruto? Si realmente nos estamos comportando como es digno del evangelio del reino de Dios, porque estamos siendo fieles, personas responsables, trabajadoras, honestas, honradas, que tienen esa cautela, que tienen esa precaución, que tienen ese cuidado para hacer las cosas. Ese es el fruto del carácter de Cristo, es el fruto de la conducta, de la obra de Dios en nuestras vidas. Y si esto no está, es porque algo está fallando. Vivamos en este siglo, en este tiempo. Dice también Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios. La palabra de Dios nos contrasta con la realidad de lo que es verdadero y de lo que es engañoso. Si la salvación no se pierde, ¿para qué tanto repetirnos y decirnos que tengamos cuidado cómo andamos y cómo hacemos las cosas? Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Todas esas cosas contrarias, esas actitudes contrarias son lo que deshonran la gracia, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Vivir de una manera sobria, dice Pablo, una manera equilibrada, una manera estable, una manera afirmada. No estamos ahí como el junco, moviéndose de un lado para otro hasta que se parte. Simón, cuando recibió la gracia de ese cambio de nombre, la palabra Simón quiere decir junco, y iba relacionado con el carácter de Pedro, de Simón, porque era así, tan variable. Hablaba una cosa y después hacía otra cosa. Y el Señor le dice, tú serás Pedro, Peter, piedra, para que seas de un carácter estable, firme. Dice también en Efesios, en el capítulo
5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? En contraste con lo que le está diciendo a Tito, dice que renunciemos a los deseos mundanos. Hay cristianos que quieren vivir sus vidas compaginadas con lo mundano y hacer las cosas como cualquier mundano. Beber, embriagarse, emborracharse, mentir o robar. Porque el que no está realmente bajo la gracia y honrando la gracia, está siendo engañado y está deshonrando la gracia de Dios. Y no está dando fruto. Y los frutos que dan lo declaran como una persona que está fuera de lo que es el carácter de Cristo, la conducta de Cristo y las actitudes de Cristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos enseña el Señor de qué forma, de qué manera tenemos que conducirnos, cómo tenemos que nutrirnos, cómo tenemos que edificarnos. No perder el tiempo con cosas vanas, con cosas mundanas. La gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Y el fruto que usted da y el fruto que yo doy evidencian la realidad si estoy honrando la gracia o la estoy deshonrando. Porque el Señor es muy claro en cuanto dice también vivir de una manera justa. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a su alma. Pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que estamos honrando la gracia. No somos de los que retroceden para perdición. Hermanos, si la salvación no se pierde, ¿cómo que hay perdición? Para perdición, sino para los que tienen fe, para preservación de su alma. Necesitamos pararnos y meditar en todo. Hay muchísimo más, hay tantísimo material. Pero quiero que nos centremos, hermanos. El mensaje de esta mañana es la gracia que es honrada. La gracia sabemos que es un don, el favor de Dios para el indulto y el perdón de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. No había manera ni forma de que nosotros pudiéramos alcanzar esa bendición. Es por pura gracia, porque no hay ningún mérito en nosotros que pudiera. Ahora sí, después que la gracia de Dios vino, la evidencia de que la gracia de Dios ha sido una bendición sobre usted, es su transformación, su cambio. Usted ya no habla como antes hablaba. Usted ya no actúa como antes actuaba. En usted ya hay una sensibilidad especial, un amor que antes no estaba, una comprensión, una ternura, una compasión.
Porque eso es lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando la gracia de Dios viene para nosotros, para traer la salvación, el poder de la transformación, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y las cosas nuevas son las evidencias del fruto que estamos honrando la gracia. Y no estamos ahí perdiendo el tiempo, ni viviendo de cualquier manera. Por eso, amado hermano, cuidado con estancarnos, o con acomodarnos, o con distraernos con tonterías. Estas doctrinas facilitan de que la gente se acomode. Y facilita de que las personas vayan tranquilamente a donde no tiene que ir un santo. Y participen de las cosas que no tienen que participar los santos. Porque total, si la salvación no la pierdo, pues qué temor. ¿Me están entendiendo? Termino con este último punto. Vivir de una manera piadosa. Para esto quiero que nos vayamos a segunda de Pedro. Primera de Pedro. Segunda, perdón. En el capítulo 1. Y presten atención a cada versículo de la palabra del Señor, para no perder demasiado tiempo explicando. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 3 del capítulo 1: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, hermanos, de lo sucio, de lo inicuo, de lo corrupto. Esos son evidencias de un fruto, de una transformación en la vida del creyente. Y ahora el apóstol Pedro nos da un consejo para vivir en un continuo ejercicio de vida. No se trata de andar chismeando por aquí o rebuscando cosas extrañas en la palabra para después confundir a otros hermanos. Lea esto, hermano, lea esto. Y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. Bueno, esto ya lo hemos leído. Dice el verso 5: vosotros también. Dígale al hermano, está hablando de ti, está hablando de nosotros. Poniendo toda diligencia, poniendo con rapidez todo cuidado, toda atención, con agilidad, prestando atención a lo que Dios quiere decirnos. Dice: añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, no demonio propio, como algunos parecen que llevan por ahí. Dios los bendiga. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Hermano, estos son frutos que tienen que estar en nosotros. Que honran la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese don inmerecido. Pero por el simple hecho de abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y recibir la transformación por su amor, entramos en una novedad de vida distinto.
Hay una riqueza. Y se nota en las relaciones de los hijos del reino de Dios, los hijos de la luz. No hay incógnitas, ni cosas tapadas, ni cosas ocultas. Y algunos hermanos parece que son de la secreta, porque todo lo llevan en secreto. Como se suele decir, y el último que se entera es el pastor. Pero me entero, ¿verdad? Y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero hermanos, amor. Mire, yo hablaba con la pastora y no me voy a privar de decir lo que siento. Porque tanto la pastora como yo estamos dolidos y estamos en un trato con el Señor para que Dios nos quite ese dolor. Porque nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque tenemos corazón de padre y amamos a la gente. Amamos a los que nos dan patadas. Amamos a los que nos critican. Amamos a los que amamos. Lo amamos. Es que no podemos dejar de amarlos. Y oramos y lloramos juntos para que la misericordia de Dios actúe. Y no es para que llenar nuestra iglesia, para que esté en nuestra iglesia. No, para que estén donde estén, que sean felices, que sean dichosos y sobre todo que sean alumbrados por el poder de la verdad de Dios. Y sobre todo que estén honrando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay cosa más fea, cosa más horrible que deshonrar la gracia. Es menospreciar. Y a veces, hermanos, uno dice, yo a veces tengo que coger y renovar mi mente y quitarme los pensamientos, porque uno dice, ¿y este hermano me decía que me amaba? Y muchos ligeramente, ¿saben? Ligeramente, no, y aún, yo amo. Pero fíjese lo que dice Primera de Juan, cuando dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece al hermano. El significado de la palabra aborrecer quiere decir separarse y alejarse. Separarse y alejarse. Eso quiere decir, porque el que ama no se separa ni se aleja. Dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, se separa y se aleja de su hermano, es mentiroso y el amor de Dios no está en él. ¿Son duras estas palabras, no? ¿Están de acuerdo conmigo que son duras? Hermanos, si usted quiere que les cuento un cuento, les cuento un cuento. Y si usted quiere que yo le hable de las hadas madrinas y de las varitas mágicas, también sé contar cuentos de esos. Pero yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para confrontar las realidades presentes de nuestra vida espiritual, que es tan importante en Cristo. Porque no podemos vivir engañados pensando que somos y después resulta que no somos. ¿Cuántos en la Biblia? En Mateo 7, cuando dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, en tu nombre esto. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es muy fuerte y algunos no saben interpretar muy bien todo esto. Dios reconoce a aquellos que por su fruto están honrando la gracia del Hijo. Y no importa lo que hiciste ayer o el año pasado o el otro año, lo que importa es lo que estás haciendo ahora. El libro de Apocalipsis, de Revelación, dice, compra de mí oro refinado y pon colirio en tus ojos para que veas y te arrepientas. ¿De qué tengo que arrepentirme si la salvación no se pierde?
Qué engaño, queridos. Créanme que me ha costado trabajo y hay muchísimo más. Podemos dar todo un estudio con versículos donde están hablando, porque inclusive hablan, dice, que los que se pierden es porque nunca fueron salvos. Fíjese, yo no sé en qué bola mágica miran ellos eso. Cuando en Hebreos habla diciendo de que los que degustaron del don celestial y de la buena palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios, dice, y recayeron, porque escuche, la salvación no se pierde como el que se quita una camiseta sucia o unos calcetines sudados. Hay que meter la pata repetidamente, y hay gente que mete la pata repetidamente y recayeron. Es imposible que sean restaurados para el arrepentimiento. Hoy tocó un poquito de repaso de doctrina y termino con el versículo del capítulo 2 de Tito, versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla. Bueno, ahí lo dejo, hermanos. ¿Dónde están los de cámaras? No quitar ni una jota ni una tilde. Y yo sé que algunos pensaréis, ¿y por qué esto? Porque estoy cansado de oír que están entrando en nuestro redil a contaminar y a dañar a nuestros hermanos. Si Dios es poderoso y Él escoge, pues dejan que escogen, no vengas tú a cogerlas. Amén. Oramos. Grupo de alabanza, por favor.